En nombre de Dios de la Patria, se abre la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Tenemos cuenta, señora secretaria? Sí, presidente. Se recibió una excusa del ministro de Economía, quien señala que no puede asistir a la sesión por compromisos agendados con antelación. Y en relación con el proyecto que vamos a ver hoy día, también se recibió una solicitud de audiencia de la Cámara Chilena de la Construcción. Bien, serán agendados su oportunidad para conocer su parecer sobre el proyecto en comento. Economía. Ministro Grau de Economía, Grau. Sí. Bien. Bueno, primero le doy la bienvenida a nuestro ex colega y actual ministro de Vivienda, don Carlos Montes, que está conversando. O sea, no, las malas prácticas no terminan, ¿ya? Le estamos dando la bienvenida a la Comisión de Hacienda nuevamente. El honorario, a doña Consuelo Fernández, asesora legislativa del Ministerio de Hacienda, a doña Heidi Werner, que debe estar por ahí entrando en este minuto. Muy bien. Bien, estamos citados el día de hoy para comenzar a conocer un proyecto de ley, ¿ya?, que adopta medidas para combatir el sobreendeudamiento, que es el boletín 16408-05. Le doy la bienvenida a Heidi Werner, subsecretaria de Hacienda. Bienvenida, Heidi. Bien, entiendo, señora secretaria, antes de comenzar a dar la palabra al Ejecutivo para conocer el proyecto y la presentación, ¿tiene urgencia de algún tipo este proyecto? Sí, tiene urgencia suma que vence hoy. ¿Ya? Es el primer trámite constitucional. Este proyecto ingresó por el Senado. ¿Y solamente viene a la Comisión de Hacienda? Efectivamente, en ya. el Senado solo lo ve Hacienda. Ya, o sea, la vemos en su mérito. mérito. Que ve Hacienda como comisión técnica. Correcto. Ya, perdón, como comisión técnica. Bien. Bueno, no sé quién del Ejecutivo, si el ministro Montes o la subsecretaria Heidi Werner va a hacer la presentación inicial del proyecto. ¿Sí? ¿Estamos en condiciones, Heidi? Venimos recargados, aprobado el presupuesto. Claro, sí que han sido días. Estamos como avión. Sí. Bueno, buenos días, senadores, presidente, por su intermedio. Tenemos una presentación del proyecto de ley que me imagino está por proyectarse. Para poder. ¿Lo tienen? ¿Ahí parte o no? Se están conectando al Zoom para poder proyectar la presentación. Ahí sí. Ya, bueno, este es un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aportar con una serie de medidas para combatir el sobreendeudamiento. Está presente aquí el ministro Montes de Vivienda porque parte importante de las medidas que aquí se contemplan, que tiene 4 ámbitos y sobre todo lo que tiene que ver con las modificaciones del FOGAES y tiene un énfasis importante en temas de construcción y me imagino que después el ministro se podrá referir más a ese tema. También incorpora un nuevo programa de garantías para el refinanciamiento de personas sobreendeudadas, personas naturales, la regulación del pago mínimo de tarjetas de crédito y modificaciones a la ley de fraudes. Entonces, respecto de lo primero, que tiene que ver con las modificaciones al Fondo de Garantías Especiales, FOGAES, que actualmente se encuentra vigente el FOGAPE tradicional y el Chile Apoya, este último con el objeto de una reciente modificación de su reglamento que amplió el catastro de beneficiarios. Y adicionalmente están vigentes 2 programas de FOGAES, en la línea de apoyo a la construcción y del giro inmobiliario, que va por el lado de la oferta, y acceso a la vivienda por el lado de la demanda. Este proyecto de ley lo que busca es modificar estos 2 programas para apoyar al giro de la construcción y conseguir uno de los objetivos del proyecto original, que es impulsar la construcción de obras con fines públicos. Como es sabido, el sector de la construcción fue impactado negativamente por la situación económica de los últimos años y la existencia además de tasas altas para los créditos hipotecarios.
En este contexto se creó el Programa de Garantías de Apoyo a la Construcción, artículo 2 transitorio, que permite entregar créditos por aproximadamente $500 millones para mejorar el acceso al financiamiento del rubro inmobiliario y de la construcción y a otras actividades directamente conexas. El FOGAE ha ayudado a mejorar el acceso a financiamiento e incentivar el desarrollo de proyectos con fines públicos, donde el mandante es una institución pública, como es el caso del Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, existe evidencia de que parte importante de los créditos garantizados se han otorgado a rubros complementarios, alejándose parcialmente del objetivo por el cual fue establecida originalmente esta política. Las condiciones actuales del FOGAE de apoyo a la construcción, las empresas que quieren acceder a estos beneficios deben cumplir con los siguientes requisitos: tener ventas anuales netas por sobre 100.000 UFs y hasta 1 millón de UFs, que al menos uno de sus giros en el servicio impuesto interno corresponda a actividades de construcción o inmobiliario o actividades directamente conexas, cumplir criterios de sostenibilidad y solvencia y otros definidos en el reglamento, como son las ventas anuales y otros. Para las empresas con ventas netas anuales de entre 100.000 y 601.000 UF, la cobertura de la garantía alcanza el 70% del saldo deudor de cada financiamiento, y en el caso de empresas de entre 600.000 y 1 millón de UF cubre el 60%. Puede destinarse a inversiones, refinanciamiento y capital de trabajo, y tiene una vigencia de 12 meses que se cumplen en abril del 2024. ¿Cuál es la propuesta de modificación en relación al apoyo a la construcción se establece en este proyecto de ley que se está presentando? Se proponen modificaciones al artículo 2 transitorio de la Ley 21.543, que es el que establece el FOGAE, y también al decreto 83 de Hacienda. ¿Cuáles son estas modificaciones? Eliminar el piso de 100.000 UF de ventas anuales para proyectos con mandantes públicos que no considerar el tope de 1 millón de UF, pudiendo otorgarse, por tanto, boletas de garantía. Aumentar el porcentaje de garantía en 10% por tramo, era 70 y 60, por tanto 10% en cada tramo. Considerar los objetivos de diseño y restricciones presupuestarias. Considerando estos objetivos de diseño y restricciones presupuestarias, se modificará paralelamente el reglamento para focalizar en el rubro inmobiliario y construcción y no en actividades conexas. Adicionalmente, el proyecto también trae modificaciones al apoyo a la vivienda. Se amplía el plazo para solicitar la garantía hasta el 31 de diciembre del 2024. En el caso de construcción se mantiene en abril del 2024 y en vivienda se amplía desde abril hasta diciembre del 2024. Se hacen correcciones formales para subsanar algunas dificultades que se han detectado en la operación del programa. Por ejemplo, se unifica el criterio de solicitud o otorgamiento del crédito dentro de la vigencia del programa. Se incluye una modificación al decreto Fuerza Ley 251 del Ministerio de Hacienda sobre compañías de seguro, sociedades anónimas y bolsa de comercio, permitiendo, en este caso, a las mutuarias a participar como entidades otorgantes de créditos en este programa. Eso respecto de las modificaciones al FOGAES. El segundo tema que trae este proyecto de ley. Un segundo, que doy la palabra al senador Núñez, creo, en relación al. Sí, saludar a la subsecretaria, al ministro Montes, al equipo de Hacienda. Sí, lo que pasa, presidente, es que yo a las 11:25 me tengo que ir a la Comisión de Pesca, 11:30 que estamos votando la ley bentónica. Y aprovechando que no sé si voy a alcanzar, quería hacerle una pequeña consulta y reflexión a la vez, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto, presidente? Yo creo que este proyecto de ley que entiendo, digamos, toca más de un tema, porque junto con el tema del sobreendeudamiento hay otras cosas como misceláneas que relevantes. Bueno, yo creo que es muy importante por la situación que se está viviendo, pero particularmente, ya que hay modificaciones en el rubro de la construcción, a mí me parece que tal vez podemos hacer un esfuerzo como lo hicimos, por ejemplo, en la discusión de las cooperativas, de la ley de resiliencia financiera, que teniendo un eje muy amplio y teniendo temas colaterales significativos, hicimos un gran esfuerzo y logramos, yo creo, avances sustantivos que al final
tuvieron un nivel de consenso bastante alto, ¿ya? ¿Por qué lo planteo? Es bueno que esté aquí el ministro Montes, porque él tal vez conoce mucho mejor que lo que yo pueda expresar esta problemática, pero la información que yo tengo es que la situación del rubro de la construcción para el año 2024 es una situación bastante grave, tanto en términos de los permisos de edificación otorgados a nivel nacional, es decir, las obras que están autorizadas para ejecutarse, como también por la cantidad de viviendas que están construidas y que no están siendo vendidas. Entonces, si uno junta esas dos situaciones, una, digamos, oferta disponible que no encuentra demanda, y simultáneamente el dato que los permisos para nuevas obras, de las cuales tienen que conseguir financiamiento, es bajo, la conclusión es bastante evidente. Obviando, porque saquemos el plan de emergencia habitacional que tenía un gran éxito, que es mérito del ministro, pero a mí lo que me dicen es que por el lado del plan de emergencia habitacional se cubre máximo un 15 o un 20% de la construcción, digamos, estándar de nuevas viviendas. Entonces tenemos que el 80% de la actividad de la construcción está cayendo significativamente el próximo año. Y si todos estamos conscientes que este ha sido un año regular en la economía y tenemos la expectativa que la última cifra es Santiago, que ya está cerca de los 2 dígitos en la región metropolitana, que en la región de Coquimbo pasó los 2 dígitos, mejore, necesitamos reactivar en forma más enérgica la construcción. Entonces la pregunta mía es, valorando esto, que hay que estudiarlo, ¿no será necesario también aprovechar de tomar algunas otras medidas en este proyecto misceláneo, independiente y después tengamos el debate del pacto fiscal? Pero si tenemos una ley que tiene esa amplitud, yo lo digo porque, presidente, porque cuando yo he discutido con la Cámara Regional de la Construcción cómo le ha ido con el FOGAES, son pocas las empresas que han podido usarlo, lo valoran, y ahí tenemos un problema con los bancos. O sea, derechamente me han dicho, bueno, pero entonces yo quería preguntar, bueno, ¿cuántas empresas de la construcción recurrieron a este mecanismo? ¿En qué se está ocupando los recursos? Muchas me han dicho, sí, tenemos un crédito, pero es casi para pagar otros créditos. O sea, como no tenemos, porque, y ahí termino, presidente, tal vez no será el minuto de asumir que en este escenario los bancos ven muy riesgosas las empresas de la construcción. No es artificial. Apareció en la prensa que Socobesa, la mayor constructora de Chile, tiene un nivel de endeudamiento gigantesco y no quiebra porque está en una especie de situación en que conviene más bien mantenerla activa y discutir, por ejemplo, lo que alguna vez se discutió, podemos hacerlo como plan piloto, que desde la Corfo hay una política más agresiva de apoyo a un sector económico relevante para la reactivación del país. Yo abro ese debate, presidente, porque yo siento que podemos tomar medidas con la mejor intención, pero el efecto después no es el efecto esperado, y yo recuerdo que desde el Ministerio de Economía y en el programa de gobierno estaba la idea de un nuevo sistema de financiamiento para el desarrollo, y eso implicaba mecanismos que sean no solo la banca tradicional para poder apoyar a las empresas. Entonces yo creo que estamos ante una situación bien compleja, y quería aprovechar de plantear esa inquietud. Puede que escape directamente al tema, pero creo que no sería tal vez malo que nos estresáramos un poquito en este contexto y fuéramos más audaces en las medidas, por lo menos al rubro de la construcción, porque el escenario que hay es bien preocupante, y yo creo que eso está alarmante. No creo que la situación de la quinta región sea muy distinta a la de la cuarta, presidente. Sí, yo usaría la palabra para complementarlo. ¿Qué dijo? Ya, pero yo voy a pedirle a Heidi que continúe, a su secretaria, y después voy a comentar, porque voy a, en cierta manera, respaldar lo suyo y complementarlo. Subsecretaria, por favor, si puede continuar con la presentación. Sí, no sé si podemos volver a la lámina previa. No sé quién tiene la presentación. ¿Me pueden volver a por favor? ¿Me pueden volver a la lámina anterior? La otra. La anterior, por favor. Creo que acá, a propósito de la consulta por su intermedio del senador Núñez, nosotros entendemos que estas modificaciones que se están proponiendo aquí, que tienen que ver con los límites, eliminar el límite de 100.000 UF de venta anuales como piso, y también el de 1 millón de UF como máximo a propósito de la garantía, son los temas que nos han señalado desde el sector financiero, que es parte de los problemas que han evitado que se use como hubiésemos esperado el FOGAES. Y lo otro también tiene que ver con el nivel de focalización, que sea en el rubro inmobiliario y construcción,
y menos en actividades anexas. Entonces, eso también ha sido parte de los temas que se han levantado como problema. Y solo para complementar la última parte nomás. Pero el problema, disculpa, es que es solo para entender. El problema no es que al final, acláremelo, porque es lo que nosotros nos dicen, tal vez la información que nos llega no es verídica, pero lo que nos dicen es que los bancos creen que las constructoras son muy riesgosas y por eso no les prestan. Entonces, no tiene que ver con el límite, porque más chica uno podría entender que es más riesgosa. No sé si me explico. No quiero entrar. Es que o ya sea, vamos a entrar en el tema. es que ¿saben qué pasa? Si no, uno llega, dice, tenemos un anuncio espectacular, nosotros destacamos y después nos dan el portazo cuando le decimos... Entonces, esa es la inquietud, sí. Senador, créame que tengo ganas de intervenir también, pero que yo creo que termine la presentación y abordamos este punto. O nos vamos en este punto y... Igual, hoy día el proyecto no lo vamos a votar hoy día, tenemos que recibir audiencia, etcétera, pero a ver, lo hago así. Ya, no puedo aguantar. La Cámara de la Construcción vino acá al Paraíso y presentó un informe que tiene datos a nivel nacional y regional, ¿ya? Respecto a dónde está el déficit de vivienda y cómo se ha ido abordando. Fíjese que las políticas públicas que abordan el caso de allegados y el caso de reparación de vivienda ha funcionado como política pública, ha disminuido. Donde está el problema son aquellos que no tienen financiamiento para poder cubrir su necesidad adicional. Entonces hay un tema de, a juicio de la Cámara, de tener que tener algún tipo de política pública que permita las garantías adecuadas para que ese sector que no tiene viabilidad financiera, porque el paquete de ese no sé cuánto, el que está preocupado de los allegados, ha mejorado, ha reducido el déficit. Y en la quinta región, más que a nivel nacional, que el promedio nacional incluso. Ya ha tenido pero un éxito muy bueno. El de reparación de vivienda, es positiva la cifra, en la región mejor todavía que el nacional, pero es chiquitito el avance. No es un avance, pero el signo positivo. El tema son aquellos que no tienen capacidad financiera para optar a la vivienda. Entonces ahí ellos, en el fondo lo que están planteando, es parte de cuándo está la garantía, porque si no, no prestan plata a la gente y no tienen recursos. Entonces la pregunta es si el Estado tiene que poner recursos para esos efectos como en tanto garantía de algún tipo. Lo dejo ahí la inquietud. Perdón, y pregunté por el tema de permisología y también existe un problema de permisología, efectivamente. Senador Sangüesa, se abrió la temporada. Ya que estamos para completar la vuelta. Efectivamente, yo creo que, y comparto con el senador Núñez, esto tiene que ser mirado de manera integral, porque no basta solamente con el apoyo a las empresas constructoras para que puedan construir, a no ser que el único demandante sea el Estado, porque si no nos vamos a encontrar con este problema que hay un sobrestock de viviendas, que es algo que está ocurriendo en este minuto. Entonces, si no logramos compatibilizar las dos cosas, por un lado, yo no sé cómo ha funcionado el proyecto que aprobamos hace poco, que tiene que ver con el $1.000.000 que se aporta a la clase media, si efectivamente ha sido efectivo o no, porque si no, quiere decir que tenemos que replantear incentivos de ese tipo para que efectivamente la demanda vaya absorbiendo la oferta que este tipo de incentivos puede generar en la construcción, porque si yo hago los incentivos para que se construya, pero no tengo los incentivos para que eso se venda, al final voy generando una problemática mayor. Y efectivamente uno sabe que los bancos tienen ciertas aprensiones con la construcción, sobre todo cuando se producen estos ciclos de constricción de la economía, porque en el fondo son bastante dables a llegar a la quiebra en momentos determinados. Entonces, creo que ahí, no sé si el Ejecutivo tiene la evaluación de cómo ha sido este incentivo a la compra que se dio con el $1.000.000 y si tiene considerado otras medidas en ese sentido. Secretaria. Ya, bueno, presidente, por su intermedio. Primero, lo que aquí estamos diciendo al cambiar los tramos, eliminar el mínimo, el tema del máximo, sobre todo con foco en proyectos públicos, es que hay más garantías. Por tanto, justamente lo que busca esto es un fondo de garantía para que los bancos, ante un sector que consideran riesgoso, asumiendo que ese supuesto es correcto, bien, tienen más garantías para poder generar ese financiamiento que se requiere para las nuevas viviendas que se van a construir. Respecto del stock que hoy día existe y que está a la venta, es lo que es el proyecto previo que se tramitó
antes de la ley de presupuestos de manera, justo antes. Entonces hoy día está puesta en marcha, entonces por lo menos nosotros todavía no tenemos una evaluación, pero esperamos que prontamente podamos mostrar números a ese respecto. Si le parece, presidente, puedo continuar Por favor, con disculpe, los otros ámbitos. Pero tú sabes, estamos atorados, llevamos 60 días con el presupuesto, estábamos con un déficit de poder intervenir en otros proyectos. Está bien. Entonces, como dije, esto tiene 4 temas que se cubren en este proyecto de ley. El primero tiene que ver con la modificación del FOGAES. El segundo tiene que ver con el nuevo programa de garantías de refinanciamiento para personas sobreendeudadas. Y aquí lo que se busca como diagnóstico, ¿no es cierto?, es que hay indicadores que muestran la morosidad de la cartera de consumo que se ha ido deteriorando, alcanzando niveles tan altos como los registros previos a la pandemia, que si bien en el margen se han estabilizado. Entonces, si uno mira este gráfico, lo que aquí se muestra es el porcentaje de crédito otorgado y cuántos de esos tienen mora, que era en torno al 2%, y hoy día hay un aumento al 2,76%, que igualmente es preocupante. Entonces, lo que se busca con este nuevo programa de garantías un programa de garantías para el refinanciamiento, que por tanto son garantías estatales, en el marco del FOGAES, que incentiva la posibilidad de que instituciones financieras puedan refinanciar las deudas de personas que posean alto nivel de endeudamiento. ¿Y cómo se mide ese alto nivel de endeudamiento? En relación de la deuda versus el ingreso de las personas. Esta iniciativa lo que busca es generar las condiciones del pago de las deudas refinanciadas con la institución financiera, que puedan ser más favorables a los créditos que hoy día tienen las personas y que por tanto podrían ser sustituidos por este refinanciamiento de deuda, generando así por tanto una disminución de la carga financiera mensual que tienen las personas. Entonces, de la misma forma como ocurrió en el caso del programa Garantía a la Vivienda y el programa Garantía a la Construcción, la determinación específica de los criterios se establecerá en un reglamento del programa, para lo cual se está considerando que exista una relación, ¿no es cierto?, de deuda versus ingresos mayor a 6 en el caso del crédito hipotecario, consumo, es que ahí dice hipotecario, pero es consumo, y en más de 70 con el crédito hipotecario. Los beneficiarios son personas con ingresos mensuales inferiores a 1,5 millones. El tope de la deuda, el tipo de deuda es tanto consumo como comercial. El tope de la deuda son 160 UF, con una mora máxima de 90 días, con una garantía del 50%, de 4 años el plazo, y la vigencia del programa sería desde la publicación de esta ley hasta diciembre del 2024. Respecto a los beneficiarios del programa, acá tenemos con ingresos inferiores a 500.000. Nosotros tenemos aquí un dato cuya fuente es, ¿me la complementas? ¿Cuál es la fuente? Su CMF. Sí, estos son datos de la CMF. La cantidad de deudores con ingresos inferiores a 500.000 pesos son sobre los 30.500 personas, con una pérdida anual en términos de deuda, digamos, de más de 6 millones de dólares, y el monto de refinanciamiento que se espera sería del orden de 143 millones de dólares. Para aquellas personas entre 500.000 y 1 millón de ingresos, que equivalen a más casi 29.000 personas, el monto de refinanciamiento bordearía los 248 millones de dólares, y entre aquellos que están entre 1 millón y 1,5 millones, que son 16.465 deudores, el monto de refinanciamiento sería de 173 millones de dólares. Por tanto, en total, esto en términos de financiamiento, estamos hablando de 563 millones de dólares y equivale a casi 76.000 personas. El tercer tema que busca... Una sola duda, solo sí. para los 566 millones, entre comillas, como ustedes le llaman, ¿es bajo la línea? O sea, ¿se espera que haya retorno?
Eso es financiamiento. Aquí perdón. Por su intermedio. No, aquí bueno, es importante precisar que estamos hablando primero de las personas sobreendeudadas de acuerdo a los dos criterios que explicó la subsecretaria, vale decir, con una deuda de consumo y comercial de más de 6 veces el ingreso, y si incluimos los créditos hipotecarios, más de 70 veces. Entonces, por eso es que el universo no es tan grande como uno esperaría, pero adicionalmente con los recursos disponibles, es lo que se alcanzaría a cubrir, es decir, es una fracción de toda la gente sobreendeudada. Entonces, estamos hablando que este programa alcanzaría para apoyar a alrededor de 75.000 personas y que se les entregarían garantías para financiar créditos por algo más de 500 millones de dólares. Esa es la lectura más. Solo a propósito de la consulta, senador, es todo bajo la línea. De hecho, eso aparece también explícito en el informe financiero del proyecto de ley que estamos enviando. Senador Sangüesa. Y en estos cálculos, por su intermedio, presidenta, subsecretaria, está determinado cuál es el efecto en los cambios de tasa, porque muchos de estos créditos que tienen sobreendeudada a la persona fueron en un momento en que las tasas eran bastante bajas, ¿ya? Y hoy día tenemos un alza considerable en las tasas. Entonces eso igual, aunque me permite el refinanciamiento y que me da la holgura, ¿vale? pero en el fondo también me va a provocar un alza del costo del financiamiento. ¿Le puedo pasar la palabra a Alejandro Puente, Sí, que es por nuestro favor, coordinador de Mercado coordinador Capitales? de Mercado Capitales. Sí, por su intermedio. No, efectivamente, la idea de estos refinanciamientos es que la carga financiera a las personas disminuya una vez que se da el refinanciamiento. Por supuesto que la carga financiera va a disminuir por 2 vías, o porque se alarga el periodo de pago del crédito, o porque se reduce la tasa de interés. Por supuesto que lo que nos interesa es que la reducción de la carga financiera no sea simplemente porque se les hace pagar durante más tiempo a tasas incluso más altas. Entonces, en la definición de los reglamentos de esta ley, la idea es poner, entre otras condiciones, que la tasa que se renegocie sea por lo menos igual e idealmente inferior a la tasa originalmente acordada. Entonces, es un objetivo que tenemos que, o sea, una definición tenemos que establecer en el reglamento de la ley, ¿ya? Ya, voy a continuar entonces con el tercer ámbito que cubre este proyecto de ley, que lo que busca es regular el pago mínimo de las tarjetas de crédito. Realizar el pago mínimo de tarjetas de crédito de manera recurrente sin considerar la amortización del capital insoluto y con otros cargos propios del uso de tarjetas como medio de pago, tiene un impacto negativo en las finanzas personales de los consumidores, ya que al aumentar el tiempo necesario para pagar la deuda, aumentan los costos totales del crédito y la probabilidad de morosidad. Lo que vemos en este cuadro es el flujo de colocaciones de consumo a través de tarjetas de crédito y también de líneas de crédito. Y ahí vemos que esto se ha mantenido relativamente alto, aun cuando hay una disminución durante el periodo de la pandemia, pero igual estamos en órdenes de magnitud que nos parece importante de ver. Y la gente muchas veces, ¿no es cierto?, cuando paga el mínimo de la tarjeta no se da cuenta que en la práctica nunca está amortizando la deuda, sino que simplemente está pagando, podríamos decir, los intereses. Entonces eso es lo que se está buscando regular. Perdón. No. La regulación del pago mínimo de las tarjetas de crédito actualmente reside en un reglamento que es un reglamento sobre información de tarjetas de crédito bancarias y no bancarias. Es un reglamento del Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, a propósito también del SECNAC, pero no tiene una mirada, si uno quiere, más bien en el regulador del sistema financiero.
Entonces, aquí lo que estamos proponiendo que ese reglamento no sea solo de información de tarjetas de crédito bancaria y no bancaria, sino que pasa a ser una función, ¿no es cierto?, de la CMF. Acá en el gráfico lo que se muestra ahí son el flujo de colocaciones en consumo en cuotas. Esto es un poco para dar la diferencia con el gráfico anterior, que no es cierto que eran el pago, los créditos en colocaciones en tarjetas de crédito y líneas de crédito, que también a veces uno usa la línea de crédito y no se da cuenta de los costos asociados que tiene esa línea, versus, por ejemplo, las colocaciones en consumo, en créditos de consumo en cuotas. Entonces, un poco para demostrar que la magnitud es bien importante, porque en el gráfico anterior estamos hablando de más de 2.138.000 dólares, 2.000 millones, o más de 2.100 millones de dólares, versus acá que estamos hablando de 915. Igual son en magnitud importantes, pero uno da cuenta de la relevancia de regular esto. Entonces, ¿cuál es la propuesta respecto al pago mínimo en tarjetas de crédito o créditos rotativos? Respecto a la regulación en materia de información y publicidad, se mantienen, por supuesto, todo lo que corresponde a las funciones del CERNAC, pero respecto del algoritmo del pago mínimo, se propone incluir un nuevo título al final de la ley 18.010, el título 4 del crédito que se denomina del pago de créditos rotativos, en un artículo único número 37. En este nuevo título se le entrega, por tanto, facultades o mandatos a la CMF en materia de operaciones de crédito de dinero, y la propuesta permite, por tanto, regular el algoritmo y generar, o más bien establecer más claramente cuáles son las excepciones, como publicidad y ese tipo de cosas. Entonces, la comisión o la CMF determinará mediante una norma de carácter general el monto mínimo que deberán pagar periódicamente los deudores de aquellas operaciones de crédito de dinero que se originen en la utilización de tarjetas de crédito mediante una línea de crédito rotativo o refundida, según sea el caso, otorgadas por aquellas entidades sometidas a su fiscalización y conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley General de Banco, pudiendo en todo caso establecer situaciones excepcionales en las que las entidades podrán liberar a los deudores de la obligación de este pago mínimo. Y también se genera una norma en relación al incumplimiento de lo señalado en este artículo, que puede ser sancionado por la Comisión respecto a las entidades que les corresponde fiscalizar. Y por último, hay una modificación a la ley de fraudes. Ya. Senador Sangüesa, sí, porque así vamos captando, como es muy amplio el proyecto de ley, no se nos van a ir. Sí. Esto, cuando se refiere a la excepción de liberar a los deudores, cuando la banca dice libera un mes, dice, no sé, en diciembre pago mínimo 0, pero eso igual conlleva interés. Entonces, yo no sé si está la obligatoriedad en el reglamento, así como hace poco establecimos la obligatoriedad de desglosar el IVA para que las personas sepan cuánto están pagando en impuestos en una compra. En el desglose del pago no está establecido cuánto es realmente la amortización. Entonces, ahí hay un tema de transparencia, porque hay mucha gente que por desconocimiento paga el mínimo porque cree que eso es lo que tiene que pagar. Y otras personas que efectivamente en algunos meses determinados solamente pueden pagar el mínimo. Pero no hay claridad y no hay transparencia en cuanto a cuánto se amortiza la deuda efectivamente cuando se paga el mínimo. Yo creo que eso es importante relevarlo en la información que se le entrega al usuario, de manera de que uno tenga claridad que cuando estoy pagando el mínimo estoy amortizando tanto a la deuda y que eso es lo que me va a bajar el endeudamiento que tengo. Eso. Sí, presidente, por su intermedio voy a... A ver, aquí como se señala hay dos ámbitos, ¿no es cierto? Uno que tiene que ver con la transparencia de la información, lo cual sigue estando radicado en el CERNAC,
pero lo que se busca es justamente que se pueda entregar información más clara en términos de, por ejemplo, cuánto se demoraría en pagar, cuál es el valor final del crédito, qué significa pagar el mínimo, y respecto de ese pago mínimo, que se transfiera una función a la CMF para que efectivamente regule que se esté amortizando también, además del pago de intereses. De hecho, hoy día es obligatorio, ¿no es cierto?, pagar todos los intereses, pero muchas veces no se realiza ese pago, pero tampoco nadie no hay una fiscalización al respecto, y por tanto por eso se busca traspasar esa función más claramente, como corresponde, a la CMF, que es el ente regulador del sistema financiero. No sé si, Alejandro, quieres complementar la respuesta, por favor. Por su intermedio, presidente, sí. Bueno, básicamente lo que se entiende aquí es que hay una anomalía en la regulación del pago mínimo, porque está radicado actualmente el definir cuál es el pago mínimo en el CERNAC. El papel del CERNAC debiese ser esencialmente de informar, lo que dice el senador Sangüesa, en el sentido que el CERNAC debe dar una información bastante acabada, idealmente, de las implicaciones que tiene pagar el mínimo o pagar más para las personas. Pero lo que es la fiscalización, la definición de cuánto debiese ser el pago mínimo, cuánto debiese ponerse como piso para ese pago mínimo, debiese estar radicado en la CMF, que tiene la capacidad no solo de definirlo en función de criterios técnicos, sino también de fiscalizarlo. CERNAC no tiene esa capacidad, y es como anómalo como está definido actualmente en la normativa, y por eso es que se está proponiendo este cambio. Voy a continuar entonces con la presentación, con el último punto. No, pero es que han ido aclarando dudas, presidente, por su intermedio. Claro. Muy motivado, sí. Presidente, muy motivado. Ya, y nos queda el último punto que se cubre en este proyecto de ley, que tiene que ver con la modificación a la ley de fraudes. Antes de la entrada en vigencia de la modificación a la ley de fraudes, por cada 1 millón de pesos transados se reportaban 93 pesos de fraude. Hoy, por cada 1 millón de pesos transados, el fraude que se reporta asciende a 587 pesos. Es decir, bajo esta métrica, el fraude hoy es 6,3 veces más alto que previo a la modificación legal. ¿Qué es lo que hacía esa modificación legal? Entre otros temas, ¿no es cierto?, establecía un monto que era, ¿cuánto es? 35F, que cuando uno dice, no usé la tarjeta, la usó alguien por mí, se entiende, hubo un fraude y te devuelven el monto. Entonces, lo que está... Sí. Entonces, si pasamos a la siguiente, en esta, por ejemplo, acá está la evolución de cifras de Banco Estado en el número de reclamos a octubre del 2023. Se observa un fuerte aumento en la cantidad de reclamos ingresados mensuales y la cantidad de transacciones no reconocidas y reclamadas por cliente, que también aumentaron en forma significativa. Entonces, ahí cada uno de los gráficos, el lado izquierdo ahí dice cantidad de reclamos pagados por ley de fraude, como han ido aumentando mes a mes. La cantidad de transacciones pagadas, que hoy día estamos hablando de 300.000 al mes desde agosto, en realidad se ha mantenido en 300.000 agosto, septiembre, octubre. Y ahí se puede ir viendo en ambos. Entonces, el número de reclamos se triplica, pasando de 14 a 42.000. Y las transacciones reclamadas se multiplican por 5, de 60.000 a 310.000, que es lo que muestra el gráfico del lado derecho. Dada la estructura de la ley de fraude, el 98,7% de los casos ingresados corresponden a menores de 35 UF. El siguiente tabla, por ejemplo, detalla los montos pagados por fraude por los distintos canales, y se deja evidencia el incremento de las transacciones de compra en comercio y giro, cajero automático y caja vecina, realizadas en modalidad presencial. Entonces ahí está el número, no sé si se alcanza a ver, estamos hablando de enero, que habían compras presenciales con tarjeta de crédito y débito de 130
13 a, en octubre, más de 3.748, que esos son los fraudes o que son hechos por personas desconocidas, que no es que desconocen la transacción. Quiero decir, que yo soy el dueño de la cuenta débito o crédito y desconozco que alguien, o sea, más bien digo, aviso que esa transacción de menos de 35 UF fue realizada por alguien que yo desconozco y no fui yo el que lo hizo. Entonces, en el caso de Banco Estado en particular es donde hay un número importante de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que se propone a propósito de la ley de fraude? Modificar el artículo 4, que el emisor pueda requerir del usuario al momento de denunciar un fraude ante la institución financiera la suscripción de una declaración jurada simple indicando el monto reclamado y el medio a través del cual se realizó el fraude. Lo anterior como una medida de desincentivo para desconocer operaciones efectivamente realizadas. Se propone también facultar a la CMF para definir, a través de una norma de carácter general, los estándares mínimos de seguridad, autentificación y registro, con el objeto de mejorar las medidas de seguridad de la industria y monitorearlas constantemente conforme al avance de la tecnología y la comisión la forma de hacer los delitos, previniendo la comisión de fraudes. En el artículo 5 se propone aumentar los plazos de restitución de 5 a 10 días hábiles, lo anterior para poder hacer una oportuna revisión de los antecedentes del caso reclamado y recopilar los antecedentes eventualmente cuando se requiera una judicialización. Respecto al monto, se propone trasladarlo desde la ley a una normativa secundaria, porque, claro, estos montos quedan establecidos en ley, por mucho que estén en un UF, igual la forma de la operación del sistema pueden dejar esos montos de alguna forma obsoletos, si uno quiere, en el tiempo. Entonces, por eso se propone más bien una norma de flexibilidad, sacándolo de la ley, para poder revisarlo de manera anual y, por tanto, establecerlo en un reglamento que sea emitido por el Ministerio de Hacienda, previo acuerdo con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, donde se definan estos umbrales. Esto va a permitir que se pueda revisar y ajustar de manera más expedita, de manera más expedita y periódica el monto a restituir, que hoy día son estas 35 UF, y se puedan establecer criterios distintos atendiendo, por ejemplo, al canal de vía de fraude, porque pueden ir cambiando en el tiempo, sin perjuicio de la posibilidad de explorar otros criterios asociados. Y hay generar un nuevo artículo 5 bis, que propone establecer un procedimiento especial de suspensión del pago sin distinción del monto cuando hubiera antecedentes suficientes de la existencia de un dolo. Actualmente hay una suspensión para el pago del monto que excede las 35 UF en ciertas circunstancias. Esto se asimila a una medida prejudicial en el sentido de obligar al emisor a presentar la demanda y que la suspensión sea validada por el juez. Y además se acompañan otras medidas de resguardo a los usuarios como el abandono del procedimiento de oficio. También se propone un nuevo artículo 5 ter, donde se establece un catálogo de presunciones de dolo o culpa grave que cobran especial relevancia para el procedimiento de suspensión que se establece en el 5 bis que señalé previamente. Transacciones realizadas entre cuentas de un mismo titular, por ejemplo, abiertas con anterioridad, transacciones en que el usuario haya reconocido expresamente que entregó sus claves voluntariamente a terceros, a sabiendas que pueden ser usadas para giro o transacciones, o otras hipótesis de reiteración, como por ejemplo tener condenas anteriores. En el afán de no modificar el estándar de culpa ni alterar la carga de la prueba en desmedro de los usuarios, se estableció como un régimen de presunciones que recogen las hipótesis más comunes y que dan cuenta de las conductas dolosas o gravadas negligentemente. Sin embargo, estas presunciones permiten prueba en contrario por parte del deudor. Y por último, un nuevo 5 cuarter que propone establecer una obligación de reporte de las instituciones financieras que inicien un procedimiento de suspensión ante el juzgado policial local respectivo para hacer seguimiento y aplicación de eventuales sanciones por parte de la CMF a sus fiscalizados en caso que no
respondan debidamente y realicen distintas conductas contrarias a la ley. Eso es este proyecto, presidente, por su intermedio. Como usted ve, abarca distintos ámbitos a propósito del endeudamiento y creemos que hemos hecho una revisión en el Ministerio de Hacienda a través de la Coordinación de Mercado de Capitales y junto con la Coordinación de Legislativa de todos aquellos ámbitos que nos consideramos que era importante revisar a propósito de esta necesidad de combatir el sobreendeudamiento, pero al mismo tiempo también otorgar posibilidades de favorecer o más bien permitir que se apoyar de mejor manera al sector de la construcción. Muchas gracias, Heidi. Ministro Montes, me pido la palabra también. Yo quiero inmediatamente dar una opinión. Por supuesto. Al proyecto. Mira, presidente, muchas gracias por la invitación. Vivienda, estamos con dos partes del proyecto nomás, los otros no es propio de la cartera de vivienda. Hemos estado participando en la discusión prelegislativa y todo esto con Hacienda y con Economía. Y me voy a referir a las partes en que nosotros estamos directamente vinculados e involucrados. Y tiene que ver con el FOGAE, con los dos aspectos del FOGAE. El FOGAE por el lado de la demanda. Nosotros compartimos el proyecto en lo fundamental, la idea de ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2024, sin duda esto ayuda a generar más alternativas, más posibilidades. Y lo segundo, y además eso debería, en la medida que la tasa de interés vaya bajando, generar mejores condiciones. La segunda es una cosa que tendríamos que ver ligada al reglamento, la idea de garantizar más de lo requerido para modificar el tramo de provisiones de uso de capital. Eso queremos verlo, cómo se quiere operacionalizar reglamentariamente, porque puede terminar jugando un papel en el otro sentido. Entonces no estamos en condiciones todavía de dar una opinión definitiva hasta no ver de qué manera se quiere operacionalizar. No quiero entrar en los detalles de esto, pero depende mucho cómo se plantee favorecer en la garantía a los créditos. Respecto a la otra parte, que es FOGAE de la construcción, o sea, la empresa, para la producción de vivienda es muy razonable eliminar el límite inferior, como se ha planteado, no voy a repetir, 100 millones de UF de venta, eliminar el límite superior y aumentar la garantía. Las tres cosas nos parecen necesarias, importantes, y hemos conversado en muchas partes del país con las propias cámaras de la construcción regionales, y todas lo veían como algo necesario y que les facilita. El tema del giro a las empresas exclusivas de construcción es fundamental, porque buena parte de los recursos, casi 2/3 de los recursos, habían ido a otras líneas distintas a la construcción, porque la forma en que reaccionaban los bancos tendía a favorecerlo. Quiero plantear preocupaciones más de fondo de todo esto, más allá del proyecto, porque este proyecto sin duda es positivo, va a ayudar, tal como dice la Cámara, nosotros estamos convencidos que va a ayudar en estos dos aspectos. Cuando discutimos el proyecto originalmente, nosotros pensábamos de que a nivel de la demanda esto iba a favorecer entre 16.000 y 25.000 familias. Eso es las estimaciones que habíamos hecho por distintos lados. En la realidad hasta ahora han habido 4.488 solamente. Y aquí hay que detenerse a pensar por qué. La experiencia de los análisis de los casos, nosotros hemos concluido de que las familias reúnen los requisitos para el FOGAES, pero no reúnen los requisitos para las exigencias de los bancos, que son distintas, son acumulativas. ¿Cuáles plantean los bancos? Que para acceder a un determinado crédito se requiere un nivel de ingresos de tal piso, y muchas familias, reuniendo los requisitos para el FOGAES, no reúnen el piso de ingresos. Entonces, ¿qué significa esto? Que uno de los problemas principales, sobre todo para el sector medio bajo de cual estamos hablando, el problema no es necesariamente el pie, que era lo que estábamos garantizando, sino que era la capacidad de tener los ingresos necesarios para sostener en el largo plazo un crédito. Lo que nos obliga a tomar medidas o pensar alternativas de medidas para esas otras circunstancias. En la historia en Chile han habido otras alternativas. Han habido alternativas de tener una tasa de crédito subsidiada, una tasa de interés subsidiada. Eso ha ocurrido en una coyuntura determinada, incluso un año fue. Eso hubo una explosión de demanda. ¿Cuándo más o menos? ¿Pasado reciente? ¿La del siglo pasado? No, es esto. No, pero bueno es que han pasado 23 años de este siglo, ese es el problema. Pero creo que fue en el gobierno del Lago.
Sí, el lago. Del lago. Sí, el lago, el que la lleva. Bueno, entonces ahí hay que repensar eso, porque ¿qué ocurre? Que las familias no han podido usar este mecanismo más ampliamente. Está bien, el tiempo, el plazo ayuda, sin duda, pero eso va a mantener la restricción que tiene que ver el nivel de ingreso necesario para poder tener acceso. Respecto a las empresas mismas. Las empresas tienen dos problemas, una demanda. O sea, como decía la subsecretaria, hoy día tenemos 114.000, la estimación es que hay 114.000 viviendas que no se han podido vender. Eso es lo que hay en el mercado, un stock que es muy alto para lo que es lo normal y sobre todo en el horizonte, porque cuando hay promesa de venta después, perspectiva de venta, todavía eso está frenando el ritmo de producción. Todo esto no tiene que ver con la vivienda con apoyo público. La vivienda con apoyo público en general no tiene problemas de demanda. Al contrario, tenemos una sobredemanda. Estoy hablando del DS19, vivienda hasta con algunos con nivel de crédito hay de 2.600, 2.800. Paradójicamente, uno de los lugares donde se ha producido algún problema de demanda en la vivienda con apoyo público es en aquellas empresas que se le da un margen flexible para poder producir vivienda de acuerdo a lo que ellos estimen. Y en algunos casos han producido vivienda de 32 metros cuadrados. Y la vivienda de 32 metros cuadrados no han tenido la demanda que ellos esperaban. Han tenido mucho menos de la demanda y por lo tanto han tenido un problema para vender por las características de la vivienda. Bueno, eso por el lado de la demanda, que es algo serio. Nosotros hemos analizado distintas alternativas. Incluso estamos analizando la posibilidad de que el Estado compre para objeto de otros programas parte de ese stock, siempre y cuando esté dentro del rango de precios que tiene que ver con los precios de producción que tiene el sector público. Los programas de apoyo al sector público. Estamos analizando, hay algunos casos que eso podría darse en alguna región. Estoy hablando de viviendas hasta 1.600, 1.800 UF, que podría ser razonable comprarla. A ellos les convendría mover, ¿no es cierto?, este sobrestock que tienen las empresas. En eso estamos trabajándolo, no lo hemos concluido y va a ser para algunos casos sí, para otros casos no. Respecto a las empresas mismas, aquí hay una cosa que es bien importante tenerla presente. Esperábamos que fuera la cobertura mucho mayor de la que ha sido. Cuando discutimos el FOGAS esperábamos que a nivel de la empresa hubiera una cobertura mucho mayor. El reclamo que hay de las empresas es que en general los bancos atienden y le dan facilidad y procesan esto más con los que son sus propios clientes, que van a un banco que no son clientes, ahí no, ellos quieren, y en muchos casos ha habido renegociación a través de esta vía de créditos que tenían previamente, en muchos casos. Respecto a lo cual se genera algo adicional, sino que simplemente se genera algo adicional para alivia al banco, más que aliviar a la familia. Esto lo hemos reclamado directamente a los bancos. La verdad que en lo que se refiere a empresas, los bancos, nosotros tenemos bastante conversación con los bancos para ver cómo ampliar. ¿De qué se trata? ¿Qué requiere la empresa? Requieren garantías para iniciar una obra, por ejemplo. Requieren mecanismos para pagar los seguros que tienen. O sea, son cosas bien específicas, que son cantidades limitadas, que tienen que llegarle en los plazos adecuados. Es el primer elemento para iniciar obras. Es el primer elemento. Y en general los bancos se demoran mucho, no están muy dispuestas. Bueno, además de las 665 operaciones que se han hecho para esta línea, solo 227 han sido con la construcción. Los demás han sido para otros rubros, porque eso... Incluso nosotros cuando se discutió esta ley no tuvimos suficiente conciencia de lo que iba a implicar abrirse a otro, porque eso lo incorporó otro ministerio en un determinado momento y se fue buena parte de las operaciones para otros rubros que tenían otro tipo, como decía el senador, otro tipo de garantía y otro tipo de condiciones. Bueno, ¿qué pasa con el crédito a la empresa? ¿Dónde están las debilidades? Esto va a ayudar, pero sin duda el problema es mucho más amplio que esto. El reclamo que se plantea por parte de la Asociación de Bancos, que nosotros le hemos hecho saber a la Comisión de Mercado Financiero más de alguna vez, de que las barreras de entrada son muy altas y que le están cobrando 1.5 de barreras de entrada. No son provisiones, sino que son otras barreras. Hemos hablado 2 veces con la presidenta de la Comisión del Mercado Financiero y nos va a hacer llegar ahora una explicación más detallada qué es lo que significa eso. ¿Cuál va a ser el ritmo en que los bancos disminuyan las tasas de interés de corto plazo? Este es el tema principal para los créditos para producir vivienda. Ese es el tema, es la tasa de interés de corto plazo, no la de largo plazo, porque esa no es con la cual operan. Esto, si cambia la de largo plazo, de ahí a que se traduzca en corto plazo pasa entre 8 meses y un año, o sea, es un buen tiempo.
Por lo tanto, el tema está ligado a la de corto plazo. Por eso que lo que pueda inducir, ayudar la Comisión del Mercado Financiero respecto a las condiciones de Basilea III, porque según los bancos, que es muy importante que vengan acá y lo digan, según los bancos, a ellos le están aplicando Basilea III en el nivel más alto, en la exigencia más alta. Hemos averiguado por otros bancos del resto del continente operan con otro tipo de exigencias un poquito más blandas que las que hay acá. Otros mecanismos de estímulo, esto supone una conversación de otro tipo con Hacienda que hasta el momento no se ha dado. Nosotros creemos de que el tema de la securitización es algo que hay que arriesgar y que hay que ver cuándo vamos a iniciar eso. En segundo lugar, acá en esta misma comisión, estoy hablando como senador más que como ministro, sí, pero... Eso le pregunté yo al inicio de la... Eso me preguntó. En segundo... Bueno, en segundo... Eso me dijo ella antes de entrar. Ella me dijo antes de entrar, tienes que hablar como tiene que evitar el cargo ministro, no como senador. Bueno, creo que otra cosa que hay que ver otra alternativa que permita que haya un tipo... Aquí en esta comisión se aprobó la idea de los activos alternativos. Y los activos alternativos, nosotros no estamos en condiciones de evaluar el efecto que han tenido. Gran parte de los activos alternativos han ido al sector inmobiliario, pero no tenemos certeza de qué manera han favorecido a esta demanda y a esta producción. ¿Ah? Bueno, pero incluso esa no tiene un sentido, porque se van a la producción, genera empleo y otras cosas. Nosotros no tenemos información. Usted se recordará que se generó acá, vuelvo a ser senador, un seguro para esto. Y un seguro que hoy día está operando con otros objetos, no con el que originalmente se planteó, y eso sería bueno evaluarlo, porque a lo mejor fue muy razonable, a lo mejor no. Hoy día se llama FOINSA, se le cambió el nombre, distintas cosas, pero fue para estos efectos, para que hubiera más flujo de recursos para el sector construcción. ¿Qué más le puedo decir? Es de que efectivamente el sector de vivienda y construcción y urbanismo también está con problemas, y está con problemas serios de financiamiento. Nosotros hemos ido logrando cumplir las metas y de las 260.000 que tenemos como meta del Ministerio, ya se han entregado 85.000, eso es lo que se ha entregado en el país. Tenemos en producción 127.000, y tenemos también como proyectos aprobados con financiamiento aprobado 78.000. Todo esto suma 291.000. O sea, estamos en la línea de los 260 si termináramos lo que tenemos que terminar. Eso va a depender en buena medida del sector financiero. En buena medida. Hoy día nuestra barrera principal es el sector financiero. Porque las empresas dicen no nos prestan ni para garantía, ni para seguro, y además necesitamos un complemento a los subsidios, necesitamos un complemento bancario que no se tiene. Quiero señalar por último de que en este sector, una cosa que se ha discutido muchas veces acá, en la época parlamentaria, acá el Ministerio de la Vivienda tiene 1.200 millones de dólares que da como crédito a las empresas. Esto viene desde hace muchos años y creemos que hay que en algún momento modificarlo, pero no en un momento que hay debilidades de financiamiento. Pero esto deberíamos discutirlo con los bancos porque no tiene sentido que el Ministerio de la Vivienda preste sin interés. Presta 1.200 millones de dólares sin interés. El mayor problema se nos ha generado con algunas empresas que paran sus obras, detienen sus obras, pero siguen operando con este préstamo que se les ha dado. Siguen operando con este préstamo sin tener después que resarcir el tiempo que usaron esta plata, compartirlo. O sea, hay un problema también en el financiamiento ahí. Creemos que este momento de más crisis de financiamiento no es el mejor momento para enfrentar estos temas, pero es también una conversación que tenemos que tener con Hacienda para el futuro. Eso es lo que yo pudiera decir. Nos parece que el proyecto de los 2 puntos hace un aporte. El tema de fondo requiere una discusión, como aquí se ha dicho, de otros temas también, que nos permitan ver cómo vamos en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, enfrentar los problemas de financiamiento del sector de producción de vivienda. Muchas gracias, ministro Montes. Miren, bueno, primero gracias por la presentación. Este proyecto claramente tiene componentes distintos, ¿ya? En particular el último, que creo que está recogiendo un tema bien específico, que está relacionado con el endeudamiento, pero que tiene otra variante. Respecto a lo primero, entiendo que vamos a invitar entonces ya pidió su audiencia, la Cámara Chilena de la Construcción, ¿ya? Y no sé si habrá otra institución que quiera participar de esto. Bueno, es que yo voy a preguntar CMF o no sé si la banca también eventualmente, a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras también podemos invitar, ya, José Manuel Mena, y me gustaría, para último punto, no sé si otro banco más, pero al menos Banco Estado, que es el que ha tenido una solución ahí bien compleja. ¿También?
Ya, estoy pensando en el último punto, ministro Montes. No estaba pensando tanto en el tema de los FOGAPE, sino que en el tema del cuarto punto, del tema de los fraudes. Sí, su secretaria. Sí, no, solo, presidente, por su intermedio, señalar que a propósito del tema que señala el ministro en relación a el acceso a crédito de parte de las personas, no dejar de ver que en este proyecto se amplía no solo a los bancos, sino también a las mutuarias. Y yo creo que eso también da cuenta de un sector que puede también aportar a este debate. Entonces, no sé si quieren... ¿Eso lo conversaron ustedes con Hacienda? ¿Lo conversó con las mutuales también este tema? Sí, o... con la asociación de ellos. ¿Ya? Tienen una asociación que Invitémosla preside Tomás también lo vamos a Campo. invitar entonces. Pero, No, está bien. Entonces vamos a tener la Cámara Chilena, vamos a tener, Tomás vamos a tener a los bancos, vamos a tener a los mutuales y también a Banco Estado, al caso concreto del fraude. No sé si hay otro banco tal vez de la plaza, creo que el Chile, pero no me acuerdo. Ahí vamos a verlo después. Sí, es que no sé si Montes se refería por el último punto al Chile o era por el resto del proyecto. sí, Ah. pero, Marca la línea. claro, pero entiendo que va a invitar a la asociación de bancos. Efectivamente, y a la mutual. Perfecto. Bien, bueno, así. ¿Cuál? Senador Sangüesa, si puede venir el micrófono para grabarlo. Porque las compañías de seguro también tienen financiamiento hipotecario. Entonces, creo que también sería interesante que ella participara. Claro. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Trabaja menos que